Oi, tudo bem com vocês? Paz esteja convosco. Para quem não me conhece, eu sou a professora Johanna Vargas, de Venezuela. Vou acompanhar e orientar a vocês nesta segunda aula de espanhol. Ok, los contenidos que vamos a trabajar en este bloque, los conteúdos, son artículos o artigos, tipos de artículos, palabras homónimas en español, conjunciones, tipos de conjunciones, verbos, tipos de verbos, verbos ser, estar y haber. ¿No? Okay. Los artículos son todos aquellos que acompañan siempre al sustantivo, concordando en género, masculino, femenino y en número, singular y plural. Los artículos pueden ser de dos tipos. Tenemos artículos determinados que se refieren a un elemento específico. El, los, la, las, el perro, los perros, la niña o las niñas. Por ejemplo, las niñas están jugando en el parque o las meninas están brincando no parque. ¿Okay? Entonces, las niñas están jugando en el parque. Las niñas son personas o nos estamos refiriendo a algo específico, ¿ok? Las niñas, por eso se llaman artículos determinados. Los artículos acompañan siempre el sustantivo concordando en género y en número, ¿ok? Los siguientes son los artículos indeterminados, que se refieren a varios elementos sin especificar nada, ¿ok? Dice un, una, unos, unas, un gato, una gata, unos gatos, unas gatas. Puede ser, yo vi unos gatos por el camino, vi unos gatos por el camino. No nos estamos refiriendo a nada específico, ¿ok? Sino que nos referimos de manera general. Por eso se llaman artículos indeterminados. Claro está que igual debe concordar con género masculino y femenino y con número singular y plural, ¿ok? Entonces tenemos dos tipos de artículos. Artículos determinados que nos referimos o se refieren a algo específico y artículos indeterminados que nos referimos a algo o a una persona de manera general, ¿ok? Vamos a... Ok, ahora ejercitemos los artículos determinados e indeterminados. Traje estas actividades o dos actividades para explicarme, para ejercitar. Completa con el artículo definido según corresponda. Tenemos tres oraciones. Quiero ir fin de semana a playa o playa. Carro o carro de mi hermana es lindo. Niños corren durante recreo. Vamos a ver, ¿cuál crees tú que es el artículo que corresponde en cada una de las oraciones? Por ejemplo, en la primera, quiero ir fin de semana a playa. Quiero ir el fin de semana a la playa. Carro de mi hermana es lindo. Entonces, el carro de mi hermana es lindo. Los niños corren durante el recreo. Recuerda siempre
que el artículo acompaña al sustantivo y va en género y en número, masculino y femenino y singular y plural. ¿Okay? Por ejemplo, no puedes colocar el niños corren mucho en el recreo, ¿verdad? O durante el recreo, entonces tienes que estar pendiente. Los niños, de manera plural, ¿no?, corren durante el recreo. La siguiente actividad completa con los artículos indefinidos que están abajo. ¿Cuáles son esos artículos indefinidos? Uno, unas, unos, una. La primera oración. Amigo de mi padre es abogado o advogado, ¿no? Ves, conocí a trillizas idénticas. Somos profesores felices. Vamos a ver cuál crees tú, cuál creen ustedes que es el artículo indefinido adecuado o correspondiente en cada una de las oraciones, en cada uno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, en la primera, amigo de mi padre es abogado. ¿Será unas amigo? No, ¿no? Entonces, un amigo de mi padre es abogado. ¿Ves? Conocí. ¿Será un vez? No, ¿no? Una vez conocí a unas trillizas idénticas. Dice, somos un profesores felices. ¿Será que está correcto? Somos un profesores felices. No, ¿no? ¿Cuál sería? Somos unos profesores felices. Ok. Continuamos. Ok. En este espacio tenemos las palabras homónimas. Las palabras homónimas son todas aquellas que tienen la misma pronunciación o se escriben de la misma manera, pero se refieren a cosas distintas y tienen diferentes orígenes. Por ejemplo, llama es llama de animal y llama de fuego, de fuego. Río, río de agua y río de reír, de sorriso. Banco, banco de dinero y banco de sentar, los bancos que encontramos en las plazas. Sierra, sierra que es una montaña que escalamos o subimos, y sierra que es una ferramenta o una herramienta. Cerca, que significa próximo a, cerca de, y cerca, que es una empalizada, que es un espacio que usamos, que delimitamos para saber, pues un perímetro, eso es la cerca. Usamos elementos para delimitar un espacio. Por ejemplo, cabo tiene que ver con cuerda y cabo, que es un militar. Por ejemplo, hay un dicho así muy que dice atando cabos, es decir, atando cable. Entonces, cabo de cables, de cuerdas, o cabo, que es un militar. Sal, que es un témpero, es sodio, y sal de salir, salir. Ok, aquí tengo otros ejemplos de palabras homónimas. Me río mucho todos los días. El río tiene muchas piedras. Si você percibe, son palabras que se escriben de la misma manera, se pronuncian del mismo jeito, pero tienen significados opuestos, contrarios, no tienen nada que ver, ¿ok? Igual, el banco está muy lleno o el banco tiene muchas personas y el banco de la plaza es pequeño. Entonces, se escribe de la misma manera,
Se pronuncia igual, pero tienen significados diferentes. ¿Ok? La siguiente parte son las conjunciones. Las conjunciones son una parte invariable de la oración. Se usa de manera general. ¿Para qué se usan? Para unir, para enlazar, para conectar uno o más elementos, para dar sentido, para establecer relación en la oración. Funcionan como enlaces, como nexos, como conectores, ¿ok? Conectan oraciones del mismo o diferente valor gramatical. Hay muchos tipos de conjunciones, que las voy a presentar ahora. En este caso tenemos dos tipos que son los más comunes. Las conjunciones coordinantes, que son aquellas que conectan, vinculan elementos y palabras, ¿ok? Palabras, oraciones. En este caso, una oración sencilla. Mi mamá compró cebollas y tomates. Podemos allí también variar algunos elementos de la oración. Mi mamá compró tomates y cebollas. ¿Ok? Ese y es el enlace para conectar un elemento con otro en la oración. Esa es la oración coordinante. Tenemos otro tipo de oración. La oración subordinante o las oraciones subordinantes enlazan palabras y oraciones que no son intercambiables entre sí. Por ejemplo, esa noche llovía, de modo que me tuve que ir en autobús. Yo no puedo decir me tuve que ir en autobús de modo que esa noche llovía. Entonces, ¿qué acontece con las oraciones subordinantes o con las conjunciones subordinantes? Ellas vienen después de la oración principal para conectar, para dar un sentido y no son intercambiables como la oración coordinante. En el caso que dice, mi mamá compró cebollas y tomates, o mi mamá compró tomates y cebollas, el conector siempre está allí. En las coordinantes, en las subordinantes, como es esta oración, dice, esa noche llovía, de modo que me tuve que ir en autobús. Yo no puedo mudar el sentido de esa oración. Ahora, a su vez, las conjunciones coordinantes se clasifican en copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. Las conjunciones coordinantes se clasifican en 5 tipos, ¿ok? Voy a explicar cada una de ellas. Las conjunciones copulativas enlazan elementos del mismo tipo. Ellas pueden adicionar o sustraer. ¿Cuáles son esas conjunciones copulativas? Tenemos aquí y, que es ipsilon, que en español tiene un son de i, que es y, en español sería y, pero aquí es ipsilon y ella tiene un son de i para conectar. Ni y e, por ejemplo, estas oraciones que tengo aquí, dice, traje las papas y las cebollas. Traje las papas y las cebollas. No conseguí lechuga, que es alface, ni
tomates. No conseguí lechuga ni tomates. Son importantes hijos e hijas. Hijos e hijas. Es una palabra o una letra que sirve para conectar, por eso se llama conjunción. Unen, enlazan. El siguiente tipo son las disyuntivas. Tienen una relación excluyente. Es optativa. Entonces, ¿cuáles son esas conjunciones? O, u. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine o a comer helados? ¿Quieres ir al cine o a comer helados? Por eso se dice que es excluyente u optativa. U optativa. Ahí está una oración disyuntiva, ¿no? Podemos comprar una moto o un carro. Podemos comprar una moto o un carro. O quiero comer pizza u otra cosa. Quiero comer pizza u otra cosa. Por lo general, esta conjunción u se usa cuando la siguiente palabra comienza con letra O. ¿Ok? La siguiente es la distributiva. Oraciones distributivas, ¿no? O conjunciones distributivas. Reparten o distribuyen, por eso la palabra lo dice, distributivas. Distribuyen el sentido de la oración a varios elementos. ¿Cuáles son ellos? Bien, unas, otras, uno, otro, tanto, sea, siquiera. Por ejemplo, quiero un bebé, sea niño o sea niña. Está distribuyendo, sea niño o sea niña. Iremos de viaje, tanto en avión, tanto en tren como en barco. Está enumerando varias opciones o distribuyendo varias opciones. Iremos de viaje, tanto en avión, tanto en tren como en barco. Esa conjunción yo la destaqué con un color azul para que ustedes puedan identificarla. ¿Ok? Adversativas. Expresan oposición, diferencias, pero, más, sin embargo, aunque, aún, no obstante, sino. Adversativas, adversos, son como ideas adversas, ¿ok? Por ejemplo, tengo ganas de pasear, pero tengo que trabajar. O sea, quiere dar una idea contraria. Tengo ganas de pasear, pero tengo que trabajar. Es algo opuesto, ¿no? No ofrece soluciones, sino problemas. No ofrece soluciones, sino problemas. ¿Ok? Algunas veces, cuando tal vez queremos dar una sugerencia o necesitamos, entonces se usa, ¿no?, ese tipo de conjunción, depende de la oración que estemos formulando. Entonces, en este caso dice, no ofrece soluciones, sino problemas. Ok, el siguiente tipo de conjugación es la explicativa o son las explicativas. Enlazan elementos que expresan diferentes significados, es decir, mejor dicho, o sea, esto es, quiero decir o quiere decir. Allí está dando como una explicación, por eso se llama explicativas. Por ejemplo, compraremos una casa, es decir, invertiremos, es un investimento. Mi primo es buen estudiante, mejor dicho, es inteligente. La explicativa quiere dar un sentido o una idea
de mejorar o argumentar lo que se está diciendo en la oración. ¿Okay? Ahora vienen las conjunciones subordinantes, que también a su vez se clasifican en causales, comparativas, condicionales, consecutivas, temporales, concesivas y finales. Estas son un poquito más que las otras. Las coordinantes son 5 y las subordinantes son 7. Ok. Las causales, como su nombre lo indica, expresan causas. Porque, dado que, visto que, puesto que, ya que, pues. Dice, ayer no fui a clases porque me sentía mal. Está expresando una causa, ¿ok? Te presto mi chaqueta puesto que tienes frío. Está dando una causa, está surgiendo esa oración porque hay algo allí, hay algo que está, ¿cómo se dice? Indicando que eso debe acontecer de esa manera, ¿ok? Para darle ese sentido a la oración. Traje esos pocos ejemplos, más espero que ustedes puedan orientarse, ¿no? Comparativas. Aquellas que establecen comparación, por eso su mismo nombre lo indica, son aquellas que establecen comparación, más que, como, igual que, menos que, peor que, así como. Por ejemplo, estás hablando más que un perico o un loro. Perico es un loro que habla. Entonces, está comparando. Estás hablando más que un loro o un perico. Mi hermana maneja como un piloto de carrera. Maneja como un piloto de carrera. Condicionales expresan condición o necesidad de alguna cosa, ¿no? Si, menos que, en caso que, siempre que, contar que, si quieres, o sea, siempre expresa una condición a algo. Vamos a ver. Te puedes ganar el premio si sigues participando, si sigues participando. No quiero cocinar, pero si quieres, lo hago. O sea, es una condición. No quiero cocinar, pero si quieres, lo hago. Consecutivas. Expresan consecuencia, ¿no? Algo que está por acontecer, por suceder. Tanto que, pues bien, así pues, de modo que, de manera que, de forma que, por lo tanto, así que. El carro ya había arrancado, por lo tanto, no hay vuelta atrás. Por eso dice consecutivas, ¿eh? Algo que está por acontecer. El carro ya había arrancado, o sea, ya tenía ido en bola. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Había mucha gente, de modo que no vi nada. Había mucha gente, de modo que no vi nada. La siguiente es la concesivas. Concesiva, como que accede a algo, es algo que sí, ¿no? Aquella que plantea acceder, aceptar propuestas.
Ejemplos. Te voy a ayudar por más que no seamos amigos. O sea, yo voy a aceptar hacer algo. Te voy a ayudar por más que no seamos amigos. Van a darme el trabajo, aunque haya mejores candidatos, según el ejemplo. Van a darme el trabajo, aunque haya mejores candidatos. La siguiente son las temporales, conjunciones temporales, que expresan tiempo. Mientras, mientras que, cuando, antes que, tan pronto. Pronto es de tiempo, no es que no significa, no tiene el mismo significado de aquí que pronto. En español significa listo, que ya está pronto, es listo. Entonces, en español, pronto significa que es algo que va a acontecer en un periodo de tiempo corto. Nos vemos pronto, o sea que nos vamos a ver rápido o nos vemos mañana, ¿sí? Pero es totalmente diferente el significado. Aquí es algo que ya está preparado, que está listo. Y en español es cuestión de tiempo. Entonces por eso aparece aquí tan pronto, después que, aún no, luego que, cada vez que. Ejemplos. La policía lo detuvo. Tan pronto lo identificaron. O sea, en lo que lo identificaron, lo detuvieron, ¿no? La policía lo detuvo. Tan pronto lo identificaron. Las palomas volaron cuando lanzaron una piedra. Las palomas son pombas, las pombas. Finales, las conjunciones finales, ¿no? Y las últimas de este bloque. Expresan fin, como su palabra o como su nombre lo indica. Finales expresan fin. ¿Para qué? A fin de, con el objeto de, con la intención de, con el fin de, con miras a, con vista a. Por ejemplo, trajeron cargado al enfermo, o sea, uma pessoa doente. Cargado, pegaron ele para levar, né? Trouxeron cargado al enfermo para que el médico pudiera examinarlo. La empresa o la firma aumentó su personal, o pessoal, né? A fin que el trabajo se haga más rápido. La empresa aumentó su personal a fin que el trabajo se haga más rápido. Esta es la última de las conjunciones, ¿ok? Ahora tenemos en esta parte los verbos. ¿Qué son los verbos? Los verbos indican acción, indican estado. Todo lo que nosotros hacemos indican situación. Todo lo que las personas realizan en un momento determinado tiene que ver con acción, con verbos. Todo lo que nosotros hacemos, comer, llorar, reír, caminar, despertarse, acordar, todo eso tiene que ver con los verbos. El verbo indica acción, ¿ok? Tenemos muchos verbos, muchos. Existen dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuáles son esos verbos regulares? Son aquellos que poseen conjugaciones uniformes, que no modifican su raíz en ningún tiempo que esté conjugado, que no sufre alteración en su
palabra inicial, en su palabra de origen, por ejemplo, ¿no? Y los irregulares tienen alteraciones y en algunos verbos tienen mucha alteración. Tienen alteraciones en la raíz de algunas formas distintas, depende del tiempo de conjugación. ¿Ok? Yo traje algunos ejemplos de los verbos regulares e irregulares. En este caso, tenemos los verbos regulares. ¿Por qué son regulares? Porque no se modifican, ¿ok? La estructura de la palabra. En este caso traje 3 verbos: hablar, comer y vivir. Vivir es morar, hablar es falar. Y traje acompañado de los pronombres en primera, segunda, tercera persona del plural y del singular, ¿no? En este caso, yo hablo, del verbo hablar, yo destaqué en color vermelho o en color rojo, ¿no? Solo la parte que se modifica, que sufre alteración en la conjugación del verbo, para poder identificar. Y ficó en preto, ficó en negro, toda la estructura del verbo que conserva, ¿ok? Esa la parte originaria de la palabra, su estructura como tal. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Ahí no sufre mucha modificación, ¿no? El verbo está conjugado en diferentes personas, con los diferentes pronombres, pero no sufre tanta alteración o modificación en su estructura. Los siguientes verbos, comer y vivir. Entonces, yo como, tú comes, él, ella come, usted come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. En el caso de vivir, lo mismo, no sufre tanta alteración, ¿eh? No sufre, por eso se llama verbos regulares, porque su estructura se mantiene. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ellos, ellas, ustedes viven. Se mantiene, si pueden observar, se mantiene la estructura del verbo. Ok, vamos con algunos ejemplos de los verbos irregulares y ya ustedes van a percibir por qué se llaman verbos irregulares, porque la mayoría de ellos sufre alteración o modificación en su estructura. Hay verbos que solo mantienen o que solo conserva, mantén a primera letra. Entonces, por eso se llaman verbos irregulares, porque sufren alteración en toda su estructura. En este caso yo traje verbo dar, hacer y decir. Yo doy, tú das, él, ella, usted da, nosotros, nosotras damos, vosotros, vosotras dais, ellos, ellas, ustedes dan. Ya van observando cómo va mudando la estructura del verbo. En muchos casos solo se mantiene la primera letra y lo que es la segunda y la tercera pues muda totalmente. El verbo hacer. Yo hago. Todo lo que difiere, toda la diferencia del verbo hacer a hago. Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace, nosotros, nosotras hacemos,
vosotros, vosotras hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. El verbo decir, todo lo que muda. Yo digo, tú dices, él, ella, usted dice, nosotros, nosotras decimos, vosotros, vosotras decís, ellos, ellas y ustedes dicen. Se puede establecer una diferencia, ¿no?, entre los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares mantienen su estructura, no modifican, no altera la estructura o la raíz del verbo, a diferencia de los verbos irregulares que modifica o sufre alteración en casi toda la estructura de su palabra, en toda su estructura. ¿Ok? Aquí tenemos los verbos. Los verbos pueden estar en pasado, presente y futuro. ¿Ok? Por ejemplo, los verbos en pasado. Yo traje 3 verbos. Yo estudié, está en pasado. En presente yo estudio y en futuro yo estudiaré. Por eso se dice los verbos pueden existir, o sea, existen 2 tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares que sufren alteración o no en su raíz. Y ahora los verbos pueden estar en pasado, presente y futuro. Entonces, yo estudié, pasado, yo estudio, presente y yo estudiaré, futuro. Yo hablé, pasado, falé, presente, yo hablo, yo hablaré, futuro. Traje en terceras personas del plural, ¿no? Ellos aprobaron, es del verbo aprobar. Ellos aprobaron, o sea, ellos aprobaron la prueba, aprobaron. Ellos aprueban, presente, ellos aprueban la prueba. Y ellos aprobarán en el futuro. Yo traje este verbo aprobaron porque en el portugués se escribe de manera diferente, termina en AM. Entonces, para que estén pendientes y analicen la escritura de los verbos, que la escritura en español es totalmente diferente. En español, por lo general o generalmente, ninguna palabra termina en M, ninguna. Solamente ocurre aquí en el español, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes allí. En español, ninguna palabra termina en M. Y por lo menos en el caso aquí que quieren para expresar aprobaran, entonces termina en AM. En español termina en ON. Generalmente esos verbos en pasado terminan así, en ON. Ellos estudiaron o ellos hablaron, es en ON, a diferencia, muy diferente de aquí del portugués, que es AM, esa terminación, y español, ON, pendiente con eso, ojo allí, ¿ok? Otro ejemplo no. También tenemos los verbos, ¿verdad? Ser, estar y haber. Son verbos que están en presentes y son verbos irregulares. En el caso de ser, soy, yo soy, so, ¿ok? Por ejemplo, el caso del verbo ser. Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son, en plural. Ellos, ellas, ustedes son. Estar, el verbo estar. Dice yo estoy, o sea, yo estoy aquí. Tú estás allí. Él, ella, usted está.
está allá, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. El verbo haber. Yo he, tú has, él, ella, usted ha, nosotros, nosotras hemos, vosotros, vosotras habéis, ellos, ellas, ustedes han. Este verbo haber se escribe en español con B alta, a diferencia del portugués que se escribe con B pequeña y significa existencia, ¿ok? El verbo haber. Aquí sí traje un ejemplo. Haber con UV está mal escrito en español. De esa manera no se escribe, no tiene nada que ver, ¿ok? Se escribe a ver y es otra cosa, a ver, para olear, a ver, así sí, pero es el verbo ver solo. A ver es de existencia, que es con B alta, así como está escrito aquí, ¿no? En esa letra azul y verde. Se escribe con B alta. Y a ver, que es correcto en español, se escribe con B corta y tiene que ver con visualizar, con visión. ¿Ok? Otro ejemplo que me pareció muy importante y pertinente traer en esta ocasión, como estamos conversando del verbo haber, y aquí lo usan mucho en el portugués, haber, usan en vez del verbo haber, usan tener. Por ejemplo, ele tem trabalhado muito. En español, la forma correcta es él ha trabajado mucho, del verbo haber, él ha trabajado mucho. Aquí sustituyen el verbo haber por el verbo tener, aquí no portugués. En español la forma correcta es haber. Otro ejemplo, tem bom cinema no centro. Tem bom cinema no centro. Y en español se dice hay un buen cine en el centro. Ten tiene que ver como con posesión, ¿no? Ese verbo tener es de posesión y hay es de verbo haber. Ahí hay que es de existencia. Entonces también en la prueba tienes que estar, mira, muy pendiente con esos tipos de verbos que se presta para confusión, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Y para finalizar esta aula, traje un mensaje, o trouxe un mensaje para vocês. A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a distintos o a destinos maravillosos, ¿eh? A veces hay que pasar por caminos difíciles para llegar a destinos maravillosos. ¿Será? En nuestra vida, en nuestro andar diario, pues se nos presentan muchas cosas, pero para poder lograr lo que nos queremos alcanzar, pues tenemos que pasar por muchos caminos, por muchos obstáculos para poder alcanzar esos sueños, para poder llegar a donde queremos llegar. Entonces, eso es todo por hoy, por esta aula. Espero que sea de mucho provecho para ti, para vocês, y que, bueno, Dios abençoe a todos vocês. Chao, chao, até mais.